Ahora sí hago la conexión. Buenas tardes, Marcelo. Buenas Un tardes, ahí. saludo desde León, Nicaragua. Un saludo. Ahí. Hola, Mercedes. Ahí estoy conectando. Ahora sí, muy buenas tardes a todos, a todas los que están en el Zoom y quienes nos ven desde nuestro canal de Facebook Contúa Confederación. Llegamos por fin a este quinta jornada del tercer encuentro de mujeres de la Contúa. Esta idea que tuvimos de avanzar más allá de la pandemia en la realización de un encuentro virtual que nos permitió llegar a muchísimas personas. Quiero contarles que han participado compañeras de 25 organizaciones sindicales. Completando hoy vamos a tener 36 ponencias distintas que abarcaron la totalidad de la temática que hace a la agenda del Comité de Mujeres de la Contúa, la agenda que nos propusimos en las dos reuniones que tuvimos a lo largo del año y que seguramente nos permitirán, con las conclusiones, avanzar en la agenda de 2021, que también, Dios mediante o vacuna mediante, quién sabe, nos permitirá volver a encontrarnos personalmente el año que viene en el cuarto encuentro de mujeres de la Contúa. Está presente también en la reunión el presidente de la Contúa, el ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, y secretario general del Estunam, que va a cerrar este encuentro, que va a tener 3 momentos. En el primer momento vamos a hablar de la interseccionalidad en el sindicalismo y la inclusión de género, una temática que para algunos de nosotros, quiero confesar, recién los decía, es nueva, es novedosa. Cuando la proponían en el Comité de Mujeres de la Contúa, con Pepe Olvera, que estábamos en ese momento participando de la reunión, nos sorprendía la temática, pero ya estamos acostumbrados a que las mujeres van un pasito más adelante y nos proponen temas de agenda que nosotros no conocemos, pero que al poco tiempo, justamente porque son pertinentes y porque son de vanguardia y porque nos permiten ampliar la base de actuación del sindicalismo, se incorporan definitivamente a la agenda sindical. Y ahí le vamos a proponer a Verónica Montúfar y a Marisa Espinales, ahora las vamos a presentar mejor, que nos ilustren sobre el tema. Un segundo momento que lo va a moderar Mariana Baglietto, de Argentina, tiene que ver con las reflexiones de cómo nos fue en este encuentro de mujeres de la Contúa, qué temas abordamos, qué temas tenemos que abordar más adelante. Y en el final, con Maritza nuevamente, que es nuestra secretaria de género, con Lourdes Sea, que es nuestra vicepresidenta, que además cumple un rol como vicepresidenta mujer especial en la conducción de la Contúa, y con nuestro presidente Agustín Rodríguez Fuentes, haremos el cierre ya de estas 5 jornadas que tuvo nuestro encuentro de mujeres. Así que, si les parece, vamos a arrancar. Voy a presentar entonces a Verónica Montúfar. Verónica nos habla de Ecuador. Ella es la responsable mundial del Internacional de Servicios Públicos de Políticas de Género. Yo siempre digo que es un orgullo para nosotros que una latinoamericana ocupe ese rol. Ustedes saben que no hay muchos latinoamericanos
como responsables de políticas globales de las federaciones sindicales internacionales. Y Verónica lo es, y además es de los temas de género, y además tiene una identidad latinoamericana fuertísima y ecuatoriana fuertísima, lo que le da un plus, porque hay veces algunos latinoamericanos que sí están con oficinas en Europa, pero que no conservan esa identidad que nos marca. Entonces es importantísimo el rol de Verónica en esta materia. Y además es socióloga y es conocedora de estos temas, por supuesto. Berito, bienvenida y gracias por todo el aporte que le has hecho desde siempre y este año especialmente a la Contúa, que has participado en un montón de actividades. Bienvenida. Muchísimas gracias, Marcelo, y muchísimas gracias, compañeras, compañeros. Es para mí siempre un gusto coadyuvar a los temas tan importantes que la Contúa también pone en escena y en debate del movimiento sindical internacional y sobre todo del movimiento sindical universitario de las Américas. Ha sido para mí realmente un honor vincularme a todas estas actividades desde hace mucho tiempo, desde que la Contúa nació. Estuve vinculada desde mi paisito, desde el Ecuador, tratando de sumar un granito de arena para la construcción de esta gran organización en el nivel regional. Así que aquí estoy y espero seguir estando y contando con la invitación y con la posibilidad de poder contribuir al debate y sobre todo a la acción transformadora del sindicalismo y particularmente de las mujeres sindicalistas en el mundo y en nuestra región. Marcelo, yo quiero compartir pantalla, entonces, ¿será que puedo? Sí, es una cosa que tengo que hacer, que me tengo que acordar cómo se hacía. Un segundito, ¿sí? Bueno, entonces mientras la pantalla se comparte, yo Bueno, si quisiera no lo decir... comparto yo, ¿te parece, Vero? Y ahí está Ya, compartida. perfecto. Dale. Perfecto, perfecto. Entonces, dale con la primera. Bien. Interseccionalidad. Ahí Ya. estamos. Entonces, ¿qué es lo que quería evidenciar con el tema de la interseccionalidad? ¿Y cómo nace en el escenario tanto académico como político de la teoría política feminista este tema? Y como ustedes ven en la imagen, lo que se evidencia ahí es que mujer no hay una sola. Mujeres no hay un nivel o un estereotipo de mujer único, que hay una diversidad de mujeres, de mujer, y que en ese sentido esa diversidad tiene que ser expresada. Entonces, en primer lugar, el concepto de interseccionalidad lo que hace es poner en discusión el concepto útil en el debate político, el tema de la diversidad, el tema de la diferencia y el tema de mirar cómo se entrecruzan, cómo hay una intersección entre esos diversos tipos de diferencia y que finalmente esa intersección lo que puede hacer es estar aumentando los niveles de opresión y de discriminación. Entonces, la interseccionalidad es justamente un concepto que nos posibilita no mirar una única dimensión, sino una dimensión múltiple en donde diversos caminos, diversas opresiones, diversas discriminaciones se entrecruzan y se intersectan. Vamos adelante, por favor. Entonces, sí, en primer lugar, y este es el primer debate que se da, ustedes verán que luego este debate se va alimentando, va creciendo, va tomando forma, y es justamente lo que les decía, ¿no? Frente a un concepto de mujer, ahora hay un concepto de mujeres,
Y he puesto la X ahí porque justamente la X evidencia esa ruptura. Hay mujeres diversas, y en esa diversidad hay un entramado que lo que se ha planteado en primer momento, lo que salió en primer momento a la luz, era que esos tres niveles que ustedes ven ahí, el género, la clase y la raza, constituían una trenza de la dominación y que todas estas eran socialmente construidas. Es decir, que eran determinaciones, sí, determinaciones que de alguna manera tenían que ver con el imaginario político social, y que esto que socialmente está construido, por supuesto que puede deconstruirse. Vamos adelante. Entonces, como les decía, nace en la teoría política feminista este concepto de interseccionalidad que más que posibilitar una única dimensión, lo que es un método, una herramienta de análisis, de crítica, que lo fundamental que sitúa ahí es esta intersección entre diversas discriminaciones que finalmente pueden ser un elemento de subordinación mayor para sectores sociales, para grupos sociales y particularmente para las mujeres, si es que no se ve esa diversidad de por medio. Vamos adelante. Entonces aquí quiero plantearles algo un poco de la historia del concepto. ¿Quién es quién en primer lugar en el ámbito académico, en el ámbito de la teoría feminista, de la teorización feminista, pone en escena el concepto de interseccionalidad? Y miren, es en el año 1989, Kimberly Crenshaw, que es una abogada, una abogada feminista que plantea el tema de la marginalización y cómo salir de esa marginalización fundamentalmente desde una concepción crítica feminista negra. Es decir, cómo el ser una mujer negra planteaba niveles de discriminación mayores a, por ejemplo, una discriminación a la cual podría estar expuesta una mujer blanca. Entonces, miren, Kimberly Crenshaw lo que hizo fue entonces plantear este tema de cómo para una mujer negra siendo mujer y de alguna manera teniendo como condicionamiento la construcción social, histórica del ser mujer, además de eso se le estaba juntando una otra condición, una otra situación que implicaba su condición de ser negra, su condición racial. Y en ese entonces planteó este tema de la intersección para mirar el cruce de distintas discriminaciones y que finalmente podrían ser un factor de mayor vulnerabilidad. Entonces, miren, son dos los textos que se plantean como la primera puesta en escena teórica y política del tema de la interseccionalidad en el año 89, este texto que se llama Demarginalización de la interseccionalidad y el sexo, una crítica feminista, se me va, no leo, de la intersección de la raza y el sexo, una crítica feminista negra de la doctrina antidiscriminación, la teoría feminista y la política antirracista. Miren lo que implica esto, o sea, pone un cuestionamiento a todo lo que había sido esta doctrina antidiscriminación y pone también en cuestionamiento una teoría feminista única
de alguna manera igualadora de las mujeres, y también una política antirracista que ella plantea que la política antirracista lo que hizo es evidenciar única y exclusivamente las condiciones desventajosas de la raza en general, pero no de la mujer en esas condiciones. Y finalmente, en el año 1991, plantea este tema del mapeo de los márgenes y justamente pone en evidencia cómo, por ejemplo, en temas de violencia de las mujeres negras, particularmente en los Estados Unidos, había un mayor nivel de exacerbación de la violencia en este sector de mujeres. Entonces, es a partir de ahí que nace el concepto de interseccionalidad en los estudios sociológicos y en la teoría política feminista en los Estados Unidos, en la sociología norteamericana. No obstante, a partir de ahí se hace en realidad un cruce y una multidisciplinariedad en este concepto. Vamos adelante. Entonces, miren, veíamos anteriormente que inicialmente se da con esta puesta en escena de lo que se llamaba la trenza de la dominación en relación a las condiciones de género, de clase y de raza, que claro, formaban una trenza en términos de esas tres partes que se van entrelazando, se van intersectando. No obstante, la teoría de la interseccionalidad pone ahora otras diversidades y que son otras diversidades que también se plantean en función de generación de nuevas situaciones de opresión. Por ejemplo, la situación de capacidad diversa, que se llama discapacidad o que se dice discapacidad, y que lo que es una situación de los seres humanos y particularmente de las mujeres, porque el tema de la interseccionalidad, si bien también cruza además de los temas de género, pero se plantea fundamentalmente hacia mirar a las mujeres en esas diversas condiciones. Entonces, el tema de la capacidad diversa, múltiple, capacidad desigual, el tema de la situación económica que tiene que ver con la clase, la orientación o identidad sexual, la procedencia o condición étnica, la nacionalidad, la religión, la edad. Es decir, que en un sistema de dominación, todas las diferencias finalmente construidas socialmente en condiciones o en un sistema de poder y de dominación, terminan siendo situaciones de opresión y que una mujer a una mujer o a un grupo de mujeres puede atravesárselas todas estas diferencias y por lo tanto ser parte de un grupo de mayor intensidad, de mayor vulnerabilidad. Vamos adelante. Quiero entonces plantearles que en la ISP, asumiendo el concepto de interseccionalidad, tuvimos una primera experiencia en el año 2018 en función de la campaña que todos los años realizamos en relación del 8 de marzo. ¿Y qué fue lo que pasó en esta situación en el año 2018? Ustedes se recordarán que particularmente desde el año 2017, cuando entra con mucha fuerza el tema de la huelga mundial de mujeres y que la huelga mundial de mujeres pone fundamentalmente uno de sus focos, uno de sus puntos de énfasis es justamente el trabajo devaluado de las mujeres y el tema de la división sexual del trabajo y cómo la división sexual del trabajo lo que ha provocado es que las mujeres
que están en el mundo del trabajo estén concentradas laboralmente en ciertos espacios que tienen menores niveles de valoración y por lo tanto hay una brecha salarial de género. Desde una mirada de interseccionalidad, entonces, en el año 2018 la ISP planteó, y ustedes podrán acordar, algunas de ustedes, el planteamiento que se llevó adelante de la creación de un movimiento mundial en favor de la justicia salarial. ¿Y por qué se planteó el tema de la justicia salarial? Porque queríamos hacer una ruptura al tema de la igualdad salarial, porque la igualdad salarial estaba planteada, y ya les voy a explicar un poco mejor el tema, estaba planteada justamente para ese nivel de mujer única. Entonces dijimos, muy bien, vamos a llevar adelante esta campaña como un primer momento de quiebre de una concepción homogénea de que sí, las mujeres en el mercado laboral, porque estamos ubicadas en sectores fundamentalmente feminizados y en sectores que son una prolongación del trabajo reproductivo al trabajo público, ganamos menos. Pero una de las cosas que planteamos es que debíamos, además de eso, transformar la jerarquía salarial y no solamente mirar el tema de la segregación ocupacional, sino también mirar el tema de la división sexual del trabajo y cómo eso finalmente también está jugándose en los términos intersectoriales. Y miren, vimos que había dos tendencias dominantes en el escenario. Una de las tendencias dominantes era lo que plantea el convenio 100 de la OIT, igual remuneración para trabajo de igual valor entre hombres y mujeres, y lo que plantea en la práctica, digamos, el movimiento por la igualdad salarial, el movimiento internacional o la coalición internacional por la igualdad salarial, que tiene sus siglas en inglés, EPIC. Vamos adelante. Entonces, ¿qué es lo que planteamos ahí? En primer lugar, dijimos que se necesita un cambio transformador que requiere un enfoque estructural e interseccional para lograr una verdadera justicia salarial. Y les voy a leer esos 3 puntos y quiero luego comentar de dónde nace esto. Dice entonces que desafortunadamente el género, la raza y la clase continúan distorsionando las jerarquías y los salarios del mercado laboral. La desigualdad salarial debe abordarse de manera sistémica y esta cuestión debe vincularse a la lucha más amplia por la justicia económica para derribar las jerarquías que perpetúan todas las formas de discriminación y explotación. ¿De dónde sale esta propuesta? Esta propuesta sale de un estudio que comparte una académica canadiense, Jane Stinson, nos comparte a la ISP el estudio que ella hace años atrás en Canadá sobre el tema de cuál había sido el impacto de la ley de igualdad salarial de género que varias regiones en el Canadá habían adoptado. Y ella hace un estudio en un hospital. Y en el estudio que realiza, dice, muy bien, se llevó adelante un proceso de evaluación de los puestos de trabajo sin sesgos de género, bajo la metodología que plantea la construcción, la OIT y el convenio 100. No obstante, esto determinó que única y exclusivamente quien después de ese proceso pueda elevar el valor social de su profesión, de su escala salarial, fueron las profesionales mujeres técnicas. Y en este caso, las enfermeras en el hospital y las auxiliares de enfermería. Y decía que ellos se pusieron a mirar, bueno, pero ¿y por qué no había una subida
también en el nivel salarial, por ejemplo, de las personas, mujeres también, que trabajaban en la cocina del hospital? ¿Por qué no hubo una subida también en el rango salarial de trabajadoras mujeres que trabajaban, por ejemplo, en la limpieza general del hospital? Y luego de esta evaluación, lo que se dieron cuenta era que esta metodología estaba planteada para elevar el valor social de las ocupaciones femeninas cuando tenían un comparador masculino más o menos semejante. Entonces, a las enfermeras les compararon con los técnicos de informática. ¿Por qué? Porque tenían los mismos años de formación profesional, porque las destrezas que su ocupación generaba eran más o menos las mismas, y que además de eso a las enfermeras les habían puesto un componente mayor de desgaste laboral, y que por lo tanto antes de esta valoración el técnico de computación ganaba un salario mayor al de una enfermera, y con esto la enfermera subió en el rango salarial. Y las auxiliares de enfermería también, mayoritariamente mujeres, se plantearon al mismo nivel del salario de un técnico de informática. No obstante, con las ocupaciones, digamos, en la división social del trabajo, ya no en la división sexual del trabajo, sino en la división social del trabajo, aquellas ocupaciones que no tienen niveles profesionales altos, niveles de estudio altos, el comparador masculino era un comparador casi que igual de nivel salarial del cual se había evaluado. Entonces, ¿con quién estaban comparando? Estaban comparando con los choferes del hospital, que la mayoría eran hombres. Entonces, una persona responsable de la cocina con un chofer en el hospital ganaban casi lo mismo. Entonces, ahí sale esta situación de decir, miren, aquí hay no solo y exclusivamente una diferencia de género, sino también una diferencia de clase. Pero además de esto, ¿quiénes están ubicados? ¿Qué personas están ubicados en estos niveles salariales y en estas ocupaciones las más bajas? Personas migrantes, personas que pertenecen a minorías étnicas o raciales en Canadá. Entonces, esta mirada de este estudio nos posibilitó ver que de alguna manera nuestro enfoque a el tema de la igualdad salarial tenía que ir más allá y plantearse un tema de justicia salarial, planteando justamente este tema de la interseccionalidad. Este elemento es un elemento que ha quedado todavía como un pendiente a nivel del trabajo de la ISP, y esperamos que uno de los temas que vamos a retomar en nuestra campaña del 8 de marzo pueda ser este. Vamos adelante. Entonces, esto para decirles que la interseccionalidad es un concepto, es un método, es una herramienta para poder diseccionar la realidad y poder ver todas esas complejidades y poder rescatar el tema de la diversidad frente a una situación de lucha por mayor justicia y por una generación de mayor equidad e igualdad en términos del respeto a esa diferencia. Y que por lo tanto la interseccionalidad es un tema que está en progreso. Y finalmente, pásale adelante por favor, y finalmente yo he planteado aquí algunos links que me parecieron importantes, interesantes y que tal vez pueden también apoyar, aportar a una mayor reflexión
sobre este tema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Vero, por darnos este verdadero marco para el análisis y para el debate de un tema que estamos incorporando en la agenda de la Contua. Y le doy paso ahora a Maritza Espinales. Ya la presenté tantas veces los lunes a Maritza Espinales, pero como la gente en Facebook se va renovando, tenemos que decir que Maritza es la presidenta de la Federación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades de Nicaragua. Maritza es la secretaria de Género de la Contua y actualmente además es diputada en el Parlamento de Nicaragua, como ella dice, circunstancialmente, porque eso va a pasar y ella sindicalista va a seguir siendo. ¿Verdad, comandanta, que es así? Así es, comandante. Adelante, Maritza. No sé si querés Buenas hacer la tardes. presentación, complementar a Vero, vos sabrás. Sí. Bueno, buenas tardes. Primero, yo quiero agradecer a Verónica que dentro de la exposición Tenés realmente... la cámara que te ve la mitad de vos. Ah, Ahí está, ahora sí. ahora sí. Agradecer a Verónica que dentro de la exposición teórica ella me da la razón de que por qué teníamos que comenzar a formarnos sobre el tema de la interseccionalidad, porque es una herramienta para construir justicia social. Y nosotros veníamos trabajando con el tema de transversalizar el tema de género, pero la interseccionalidad es otra herramienta que tenemos que comenzar a trabajar. Realmente yo conocí el tema de interseccionalidad, quiero hacer la introducción, trabajando en la legislación, porque debemos de tener un enfoque integral para ver al ser humano, para poder legislar desde mi punto de vista como dirigente sindical con mayor justicia. Entonces voy a complementar rápidamente para que luego comencemos el debate. Y las diapositivas rápidas que yo preparé, porque realmente es un tema en el que nos vamos a seguir formando y trabajar. ¿Vamos a hacer? Ya estoy con vos, un segundito. Sí. Un segundito. Lado. Podemos ir explicando. Mientras tanto, llénenme el bache, como decimos acá. Sí. Entonces yo decía, ¿verdad?, que la interseccionalidad es entender cómo se conjugan e interactúan diferentes conceptos e iniquidades que vivimos nosotras las mujeres. O sea, clase, género, etnia, discapacidad, entorno económico, entorno político, entorno religioso. Entonces nosotros, desde el punto de vista de la construcción de una sociedad justa como movimiento sindical, nosotros también tenemos que mirar a ese entorno que nosotros tenemos en las universidades. Y yo lo enfoco, este tema interseccional, desde la responsabilidad sindical, desde dos momentos. El momento en el derecho laboral, que es lo cual nosotros reivindicamos, y también la responsabilidad que tenemos como un pilar en la comunidad universitaria, porque ahí está ligado, si nosotros observamos el tema de la interseccionalidad, está ligado a las políticas de admisión de nuestras universidades. Porque con qué mirada vemos nosotros a nuestros estudiantes, o cómo proponemos cambios de políticas de admisión si nosotros no tenemos una mirada integral. Ahí está, ¿eh? Ahí está Sí, Connie okay, transmitiendo eso. Está muy bien. Entonces yo iniciaba para que nos entendiéramos de manera más simple, yo me situaba y me ponía de ejemplo. Yo tengo distintos marcadores que me diferencian de mi lugar social, y yo me pongo de ejemplo. Soy mujer de Managua, la capital, soy blanca, heterosexual, sindicalista, católica y con ideología de política de izquierda.
Entonces, probablemente, como yo soy de la capital, yo puedo tener una mejor oportunidad que una persona que es de la región rural o de la zona del Caribe, por ejemplo, en Nicaragua, la siguiente. Entonces, desde el punto de vista, la interseccionalidad aparece como una herramienta útil para que nosotros conozcamos la exactitud, el nivel de intensidad con respecto a la desigualdad que nos afecta como mujeres, porque son una serie de variables que actúan en consecuencia para determinar inclusive grupos sociales, porque nosotros tenemos las mujeres con discapacidad, las mujeres de origen étnico, las mujeres de la zona rural. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir la interseccionalidad? Justamente que veamos de manera fragmentada la realidad de una mujer, porque a veces solo nos vemos, por ejemplo, nuestras afiliadas, solo vemos a la mujer. Decimos en este momento, hablaba Verónica del estudio de la ISP, hablaba de las cocineras, pero nosotros vemos una mujer cocinera, pero tenemos que trascender en ver esa mujer, la edad de la mujer, su condición, su origen étnico, por ejemplo. Entonces tenemos que ampliar esa visión, la siguiente. Entonces, ahí yo, de la parte que investigué, me encontré ese gráfico. Nosotros estamos teniendo, hay enfoque unitario y enfoque integrado. Entonces, el enfoque unitario que hemos estado llevando nosotros son las políticas de igualdad de género con una estrategia que era el mainstreaming, que es la transversalización de género y las acciones positivas, las desigualdades múltiples, género, raza y clase social. Pero ya hablando de la antidiscriminación, ahondamos en más indicadores, más variables, y es lo que pretende la interseccionalidad. Entonces, prácticamente, mantener las dos herramientas, la herramienta de género y la herramienta de la interseccionalidad. Eso es lo que nosotros, desde que yo hablé con Lourdes, y te hablé a vos, Marcelo, y como responsable de la Secretaría de Género, esta otra herramienta nos va a permitir profundizar y construir mejores convenios colectivos, mejores políticas a nivel de la comunidad universitaria. Entonces, la perspectiva de la interseccionalidad es un enfoque conceptual que pone de presente la articulación que se da entre las diferentes formas de dominación, que son experimentadas según las características sociales de los grupos a los que nos atañen. Estas perspectivas parten del hecho de que cada actor social es producto de una intersección de relaciones, de clase, género, etnia, edad, ahora tenemos la opción sexual, y que para resolver o enfrentar más fácilmente su condición de vulnerabilidad busca crear sinergia entre diferentes grupos o movimientos sociales. Entonces, ese concepto, pienso yo, que nos va a ser de gran utilidad como un instrumento para entregar las perspectivas marginalizadas y entender la constitución histórica de reglas y mecanismos de poder, del complejo juego entre la desventaja y el privilegio. Porque hay muchas relaciones de poder en juego. Porque yo siempre digo, hemos avanzado, pero todavía vemos a una mujer con discapacidad y no la estamos contratando. Entonces, acá nos va a permitir un enfoque diferencial que mantiene la fragmentación, mientras la interseccionalidad la integra todas esas variables o todos esos elementos o prácticas culturales que nosotros enfrentamos. Entonces, el enfoque diferencial es necesario para reconocer la diferencia, la diversidad de individuos. La interseccionalidad reconoce la complejidad en la individualidad y rompe de entrada cualquier noción de esencia. O sea, debemos de ver en colectivo, de manera integral al ser humano, y entender las experiencias situadas y contradictorias de portar múltiples diferencias en la vida de las personas y grupos marginalizados, y conlleva a conocer cómo se viven realidades específicas que no resultan de simples adiciones o supuestos a priori en aplicación de categorías sociales, porque nosotros las trabajadoras de repente no dimensionamos cómo tratar. Yo por ejemplo decía, en el derecho laboral,
cómo nosotros estamos viendo de manera integral al momento de una convención colectiva. Estamos viendo a la mujer integral, a la mujer que está en el sector de conserjería con todas sus variables, o estamos viendo a la mujer, como explicaba Verónica, estaba viendo a las enfermeras en relación a un técnico, las cocineras en relación a los conductores cuando tienen variables diferentes y categorías diferentes. Entonces yo creo que el tema de hoy estamos comenzando a trabajarlo, vamos a continuar trabajándolo. Entonces esto es como crear, digamos, las condiciones para comenzar a trabajar y ver desde el ámbito en el que nosotros estamos, ¿verdad? Desde el ámbito que nosotros estamos, trabajar en el entorno nuestro sindical, pero en el entorno académico. O sea, nosotros tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por ejemplo, que hablan de la verdadera inclusión. Entonces nosotros estamos revisando esas políticas de admisión. Estamos viendo solo el ingreso del estudiante desde el rendimiento académico. Preguntémonos. Nosotros somos miembros de los consejos universitarios. Entonces, a veces estamos ligados a un rendimiento académico para el ingreso en la admisión. Pero alguien que viene de una etnia, por ejemplo, nosotros tenemos los miskitos, los mayagnas, tienen una limitante que es el dialecto, no todos hablan el español. Entonces, el hecho de comenzar a trabajar el tema desde el movimiento sindical, la interseccionalidad, es para construir más herramientas para poder nosotros alcanzar la aspiración que tiene la Confederación de Justicia Social. Eso es lo que yo quería abrir, y yo agradezco a Marcelo, a Lourdes, que desde que toqué el tema dijeron que es un tema complicado, no lo hemos trabajado, pero no hubo rechazo a la petición, porque para nosotros, cada vez que nosotros aprendamos y nos formemos, va a impactar en lo que nosotros estamos construyendo en nuestro sector. Gracias. No, gracias a vos, Maritza, por poner este tema sobre la mesa, a vos y a Vero por presentarlo. Me parece que nos abre un espectro de trabajo muy interesante, una nueva mirada sobre los temas de siempre, pero una nueva forma de abordarlo, donde efectivamente se ve la evolución del pensamiento y del análisis. ¿Tenemos algún minuto si alguien quiere aportar algo puntualmente sobre este tema? Si no, pasamos a la segunda parte, ¿sí? No veo nadie pidiendo la palabra. Está claro que es un tema que incorporamos en la agenda de la Contúa de acá en adelante. Le paso entonces la moderación por un rato a Mariana, en un segundo espacio que tenemos hoy. Mariana Baglietto me acompaña en la Secretaría Ejecutiva de la Contúa y en mi sindicato de base, APUBA, que ella es la prosecretaria de Relaciones Internacionales y también es delegada de base de uno de nuestros institutos más conflictivos, más combativos, que es la Facultad de Filosofía y Letras. Suele pasar en todos lados, ¿verdad? Que las facultades de Filosofía y Letras son las más, las que tienen mayor ritmo, mayor intensidad. Así que Mariana, vamos a pasarte a la moderación para que coordines un espacio de reflexiones acerca de lo que fue el tercer encuentro de mujeres de la Contúa. Bueno, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todas, a todos. Bueno, este es un momento de los encuentros cuando es en forma presencial, que es una práctica habitual, que es la reflexión conjunta de cómo fueron las jornadas. En este caso fueron 5 jornadas durante todo el mes de noviembre. Hoy Marcelo decía que, bueno, que participaron más de 25 organizaciones, 36 ponencias, hubo muchos temas. Seguramente la pandemia fue lo que marcó el camino de este tercer encuentro,
la regulación del teletrabajo, la sobrecarga del trabajo en las mujeres, o sea, todas las ponencias estuvieron en base, fue un tema que nos marcó, y como ahora sumamos este tema tan interesante, ¿no? La interseccionalidad, que bueno, es hilar más fino en el feminismo, empezar a buscar, bueno, que tenemos que integrar muchísimas cosas más, abrirnos a esto, que es un tema nuevo, que es muy importante, y la verdad que me encanta, y que esté en esta última jornada y que se sume a esta reflexión. Algunas compañeras pidieron empezar a poner en palabras algunas reflexiones. La idea es que se vayan sumando. Yo le voy a dar primero la palabra a Alejandra Gutiérrez. Ella es una compañera de SUTUDG, que es uno de los últimos sindicatos que se suma a la Contúa, uno de los últimos. Entonces, ya está bien. Ale, te damos la palabra a ver algunas reflexiones sobre estos 5 encuentros. Bienvenida. Gracias, Mariana. Muchas gracias. Gracias a todos, compañeros, que nos dieron la oportunidad de este congreso de esta forma, algo inhabitual, pero dicen que es la nueva normalidad. Haciendo como un recuento de lo que es o las actividades que realizamos en este evento de tercer encuentro de mujeres, pues antes que nada agradecer en este espacio al ingeniero Agustín Rodríguez, presidente de la Contúa, que fue quien nos dio apertura, lo que es la señora Maritza Espinales, por haber estado presente en todo el evento, lo que es Lulú, gracias por tu apoyo. De la ISP también tuvimos la apertura, lo que fue Rosa Pavanelli y lo que es Junela Batista. Marcelo, gracias. Es muy importante agradecerle también a Cecilia Mechar lo que nos habló sobre las políticas públicas para la igualdad, que realmente yo me quedo en ese tema con lo que viene a ser que pues son oportunidades entre mujeres y hombres para lo que es estar encaminado a promover la plena integración de mujeres y hombres en la vida política, social y económica, favoreciendo así por igualdad o para que la igualdad formal se convierta en igualdad real. Eso es lo que yo me quedo, he aprendido mucho. Lo que viene a ser también en la mesa redonda que se realizó con la participación de varias compañeras, varios países, lo que fue de Colombia, Chile, Costa Rica, Puerto Rico, Nicaragua, Uruguay. Gracias por las experiencias aportadas como lideresas, como cabezas de sindicatos, federaciones, lo que viene a ser también en el tema de violencia de género y violencia laboral. Gracias por lo que viene a ser, estuvimos o contamos con la participación de lo que fue Argentina, lo que fue Ecuador, Verónica, señora Verónica, muchas gracias, de Argentina, Alicia, Gaby, gracias por participar, apoyarnos, compartirnos sus experiencias, lo que viene a ser Panamá, Marlene, muchas gracias por compartir tu experiencia o lo que tienen viviendo ahorita en Panamá, lo que es Colombia. Ana, muchas gracias por lo que es la violencia ahorita, como está con lo de la pandemia. Lo que viene a ser, en lo que respecta a este mismo tema de violencia, también Brasil nos dio a conocer su situación sobre la intolerancia política del gobierno brasileño, así como el desmantelamiento de las políticas públicas a favor de la mujer. Esto estuvo a cargo de Rosángela y de Nara. Muchas gracias por lo que viene a ser estas aportaciones. Yo me quedo en este tema de lo que es la violencia contra la mujer. Me quedo con lo que es la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de la ONU de 1993, lo que dice, que a la letra dice, todo acto de violencia basada en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción, la privación arbitraria de la libertad, ya sea esto en la vida pública o en la privada, pues realmente hay mucho que trabajar, hay mucho que hacer.
lo que viene a ser también, agradezco las experiencias que nos proporcionaron las mujeres sindicalistas, donde participaron realmente República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Perú, Guatemala, México. Pati, gracias de Stunam por participar y proporcionarnos lo que son sus derechos que han sido ganados. Bolivia, Paraguay, Cristina, muchas gracias. Antes que nada, pues las felicito por todos sus logros y nuevamente gracias pues, por haber compartido esas experiencias. Y por último, sobre este tema que acaba de proporcionarnos lo que es Verónica y la señora Maritza, la interseccionalidad, pues en realidad es un tema nuevo, hay mucho que trabajar en ello. Vamos a aprovechar los links que nos proporciona la señora Verónica, gracias. Y como dijo la señora Maritza, tenemos mucho que trabajar de aquí en adelante. No me resta pues realmente agradecer a mis compañeras que moderaron este evento. Mariana, gracias. Belkis, muchas gracias Marcelo. Y pues realmente un saludo muy afectuoso de nuestro secretario general, el maestro Jesús Becerra, Santiago, por permitirnos participar y estar atentos con nosotros y apoyarnos en la incursión de todo esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ale. Qué importante cuando alguna de nosotras toma la palabra y empieza a detallar una por una quiénes estuvieron, cuál fue su rol, o sea, escucharlo todo junto me parece que es muy bueno y es muy sano para nuestros trabajos. Está una compañera nuestra de Uruguay, Mariela, ¿estás por ahí? Yo no veo. Aquí estoy, ¿me escuchan bien? Sí. Hola Mariana, con el resto del grupo de los participantes ya saludé hoy, para los que no, bueno, he participado medio oculto obviamente, porque tenemos a nuestra representante, nuestra secretaria Miriam, que es digamos, el fuerte en su participación en lo que es la parte de oratoria. Hoy ella estuvo complicada con asuntos familiares y bueno, tomó su lugar. Primero que nada, quiero saludar, obviamente, la realización de este tercer encuentro, recordando lo que fue en Nicaragua, el primer encuentro allá por 2012, en el cual el número de organizaciones realmente era muy escaso comparado con la participación que existe hoy. Yo, obviamente, en la forma presencial no pude participar en todos estos eventos, en todos estos encuentros, y esta modalidad virtual me permitió estar en cada uno de estos eventos. Entonces, saludo en forma personal que con la pandemia y todo esto se pudo lograr la continuidad de este encuentro. La verdad, estamos muy afín a que la pandemia no paró a este evento. Otro de lo que quería detallar, me encantó esto que dijo Ale Gutiérrez, obviamente todo el paneo junto, el nombre de las participantes y cuál fue su rol preponderante en cada uno de esos encuentros, qué nos fue aportando, la verdad maravilloso, alabo ese tipo de labia y de recuento, me parece muy lindo como una ensuma, y nosotros lo que hallamos es que esto nos ayuda a que Uruguay, dentro de todo, ha ratificado convenios como el 190 de la OIT, y seguimos luchando, por ejemplo, en lo que es la agenda de los derechos sobre el acoso en la mujer, el acoso sobre género, porque hoy, aún en un país tan pequeño, creemos que tenemos todo muy encaminado, existe. Y con respecto puntualmente a este encuentro, lo que rescato enormemente es la formación que nosotros podemos rescatar en cada participación. Nos estamos formando, estamos integrando y estamos conociendo otras realidades. Somos un país chiquitito, no llegamos a 3 millones, como quien dice, de habitantes, la amplia mayoría somos empleados públicos, y este intercambio nos hace ver cosas que nosotros las tenemos incorporadas como normales, como habituales, como que está bien. Y cuando empieza este intercambio vemos, no está bien. Y está sucediendo en nuestra sociedad, y lo estamos permitiendo. Y, por ejemplo, es esta oportunidad, estos encuentros, saludamos en que se sigan continuando, porque nos dan la oportunidad de ver eso, lo común, como que, no, reflexionemos, no es lo correcto. Y cuando
una compañera dice que hay una diversidad enorme en esto de la, perdón, tengo que leérmelo, interseccionalidad. Fue un aporte enorme, mucho más de lo que yo pensé, de ver que hay, más allá de lo que sabemos, el género, la raza, la clase social, el idioma, las creencias, las ideas políticas, cómo todo eso de repente nosotros no lo vemos y realmente hace discriminación, hace mella, es importantísimo. Yo del segundo lunes o tercer lunes, no recuerdo bien, me llevé como deberes sacar los números. Cuando vi que no tenía ningún dato para aportar al grupo, como para decir cuántas mujeres están en qué lugares realmente compañeras nuestras, cuántas jefaturas existen que terminan siendo mandatadas por un hombre, que de repente no es del mismo escalafón. Y nos engañamos con que esos roles son logrados por mujeres. Y ahí, este tipo de encuentro es lo que yo saludo. Me deja deberes para el próximo. En todo. Y con este tema más todavía. Cosas que nosotros las tenemos normatizadas y no son tan normatizadas. Salud, compañeros. Gracias, Mariana. En el 2012 participaron 8 países. Hoy ya somos algunas más. La compañera Gaby Figueroa estaba pidiendo la palabra, después Noris. ¿Querían sumar reflexiones? Gaby. Buenas tardes, compañeras. Qué lindo siempre encontrarnos, compañeras y compañeros. Bueno, me parece muy interesante el crecimiento que tuvo la Contúa en estos temas. Este congreso fundamentalmente fue de un desarrollo impecable. Tratamos temas como violencias, que generalmente los tratamos, pero los tratamos con muchísima profundidad. En este congreso todas pudimos decir todo lo que queríamos, y por supuesto la importancia de tratar el convenio 190. Y durante el desarrollo de estos últimos años en la Contúa, tratamos temas impensados, tanto en la Contúa como en el sindicalismo en general, como el de la diversidad sexual, la identidad de género, los feminismos, los cuidados, las responsabilidades compartidas, la interseccionalidad, formándonos en género no solo las mujeres, sino lo más interesante, que se empezaron a formar los varones. Este año también tratamos el tema de los cuidados, con mucha profundidad dentro de la Contúa, que antes era un tema que lo pasábamos por alto, pero que esta pandemia lo puso en el tapete y entendimos el valor que tiene este trabajo. Además, lo interesante para mí que sucedió es que hacía muchos años que veníamos pidiendo, recuerdo levantando la mano en los congresos, pidiendo que se traten estos temas, por ejemplo el de diversidad sexual, ¿no? Temas de género. Y lo bueno fue que la comisión directiva escuchó la importancia de lo que pedíamos, se interiorizó, y nos estamos formando en consecuencia. Así que, sinceramente, tengo palabras de agradecimiento en esta reunión. Y ahora que sé que soy escuchada, porque me queda claro que soy escuchada, porque se trata mucho de los temas que generalmente estamos ahí levantando la mano, y que soy muy sincera, lo que me parece es que nos están faltando mujeres jóvenes en este ámbito. Y en todo el ámbito de la Contúa. Me parece que falta juventud. Y creo que hoy, cuando le escuchaba a Vero hablar de la interseccionalidad, tendríamos que replantearnos si no hace falta tener un espacio específico que sea de juventud y que trate mucho de estos temas, ¿no? Bueno, eso, agradecidísima de haber participado, siempre me llevo sabiduría compartiendo con ustedes, y que fue maravilloso el congreso, como todos los que hacemos.
Gracias, Gaby. Muy lindo. La compañera Noris Caballero. Sí, aquí estamos desde Panamá, la secretaria de Género del SINTUP, Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Panamá, agradece este encuentro, que creo que es el tercero, y la quinta reunión muy importante, muy interesante, nutrido. Todos estos expositores nos han traído importantes temas que nos los vamos a llevar a nuestras bases. Recuerden que nosotros debemos ser entes multiplicadores. Gracias desde Panamá, a través del secretario general, todos estos temas nutridos, porque en realidad estamos muy atrasados en cuanto al empoderamiento de la mujer. Hay un eslogan que dice nuestro secretario general, que siempre lo traigo a colación, que donde hay mujeres que avancen, no hay hombres que retrocedan. Y sin lucha no hay victoria. Compañeras, un abrazo fraterno. Siempre les diré que Panamá está abierto para todo el que quiera venir. Estamos atentos a todas esas mujeres lindas, Lulú, la señora Marisa Espinal, Gaby, que la veo aquí enfrente, y a todo, Marcelo, muchísimas gracias porque esto en realidad fue muy enriquecedor. Saludos, un abrazo fraterno desde Panamá. Gracias. Gracias, compañera. La compañera Judith Cuellar. Hola, buenas tardes. Pues yo también quiero agradecer a Marcelo por haberse dado el espacio para poder llevar a cabo este evento tan interesante e importante, donde tratamos temas como fue el sindicalismo, el género, violencia, la interseccionalidad, etcétera. Nosotros como sindicato en México tenemos muchos logros, pero yo creo que aún nos falta mucho por trabajar. Nosotros a nivel nacional tenemos que trabajar por la ratificación del convenio 190. Sin embargo, creo que fue muy, muy importante y enriquecedor trabajar en este evento. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, compañera. Bueno, creo que nadie más está pidiendo la palabra. Me gustaría escuchar unas reflexiones de Lourdes Sea, como vicepresidenta de la Contúa, antes de las conclusiones, ¿no?, finales, pero bienvenida, Lourdes. Hola, María, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a todos y todos los compañeros que nos acompañan en las diferentes plataformas. Me parece muy importante que en estas 5 sesiones de trabajo hemos aprendido mucho de las compañeras que pudieron compartir sus experiencias en estas diferentes videoconferencias. Hay mucho por hacer y tenemos que cerrar con broche de oro con este tema de interseccionalidad. Muchas veces lo vemos como los puntos comunes que nos hacen trabajar en unidad, pero también hay que ver la interseccionalidad desde el punto de vista de la discriminación. Yo tuve oportunidad de estar en una videoconferencia en la que lo abordaron desde esa perspectiva y la verdad que como sindicalistas tenemos mucho por hacer en este tema. Y efectivamente la importancia que debemos darle al tema, ya que hemos estado acostumbrados a trabajar por grupos o sectores, tanto en la Contúa como en la ISP, en la CCA, en otros organismos internacionales o sindicatos internacionales, y hemos dejado de lado que trabajando juntas y juntos podemos tener puntos de vista en común, y sobre todo en el tema de las juventudes es importante que las jóvenes y los jóvenes se involucren en estos temas y no solamente vean temas que tienen que ver con la juventud. Hay que involucrarlos. Nos parece muy importante también poder visualizar las tareas hacia el futuro, la Agenda 2030, Beijing, la próxima conferencia de la CEDAW, la ratificación del convenio 190,
hablar sobre las nuevas masculinidades para sensibilizar a nuestros compañeros en cuanto a los derechos y obligaciones que tenemos todas y todos, y compartir muchos temas que son importantes. Quiero agradecer también a Maritza por el trabajo tan importante que ha hecho dentro de la Contúa, a Mariano y por supuesto al ingeniero, a Marcelo con este compromiso de trabajo que ha tenido en cada una de las actividades de la Contúa, y por supuesto al ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, presidente de la Contúa, que hoy nos acompaña en este evento y que estoy segura, él como siempre lo ha hecho, seguirá impulsando el trabajo de las mujeres desde este espacio que él ocupa. Muchísimas gracias y un abrazo a todas y todos. Muchas gracias, Lourdes. Bueno, muy lindas, muy interesantes estas reflexiones. Creo que podemos ir avanzando hacia un cierre, unas conclusiones. Marcelo, no sé qué te parece. Sí, muchas gracias, Mariana. Vamos cerrando también este espacio de reflexión que se va también a cerrar en su momento con un documento que estamos trabajando y que seguramente esta semana podremos compartir con todas ustedes. Y vamos ya al cierre del encuentro, que lo van a hacer Marisa y Agustín. Yo simplemente quiero decir que es un privilegio militar con todas ustedes. Realmente es un privilegio militar con todas ustedes. El esfuerzo, el compromiso, el trabajo puesto de manifiesto. La verdad que cuando nos propusimos hacer este encuentro en 5 jornadas los lunes, nunca me imaginé que iba a ser tanto estas 5 jornadas, tantos debates. Uno a veces proyecta y le parece que la proyección que las cosas son más fáciles que después cuando hay que hacerlas. Fue trabajoso, pero valió la pena, y para mí fue un aprendizaje enorme. Y también destacar, como dijo, en ese privilegio de trabajar en el equipo grande y en el equipo más chico, ¿no? Y en el equipo más chico quiero nombrar a mi querido amigo, hermano, Pepe Olvera, que hubiera estado en todos los lunes y que se está recuperando de sus dolencias, pero que es una pieza clave en el engranaje de la Contúa, otra de las personas importantes que el Estunam le pone a la Contúa para que gane en volumen político, en dimensión política, en lectura política y en la ejecución de las políticas. Así que yo quería, el presidente me va a dejar seguramente mandarle un abrazo enorme a mi hermano del alma, al querido Pepe Olvera, que se está recuperando y que es actor principalísimo de esta tarea. Bien, yo no quiero hacer un discurso de cierre, porque qué mejor que nuestra secretaria de Género y nuestro presidente. Así que, Maritza, tus palabras de cierre de este tercer encuentro de mujeres de la Contúa. Bueno, buenas tardes. Realmente la satisfacción es inmensa. La disciplina con la que estuvimos en las 5 jornadas, realmente todos estuvimos puntuales. Una gran participación, realmente hemos incrementado la participación en organizaciones sindicales y en territorio, porque hemos tenido más países, pues y realmente eso significa que vamos construyendo. Creo que, como decían las compañeras que me antecedieron, lo que hemos aquí es construido y aumentado el plan de acción. Pienso que entre los ejes que continuamos trabajando es la erradicación de todo tipo de violencia. O sea, aspiramos a una vida libre de violencia. Entonces el Comité de la Contúa sigue persistiendo en ese flagelo, erradicar la violencia. Por lo tanto, continuamos con la campaña permanente de la ratificación del 190, hasta alcanzar que Latinoamérica y el Caribe tenga aprobado este convenio en cada uno. Luego el otro tema es la economía del cuidado. Como decía Gaby, la trajimos a colación por el impacto, ¿verdad?, de la pandemia, pero nos ha permitido visualizar el compromiso que tenemos como Contúa
de fortalecer la conciencia de nuestras afiliadas y afiliados en la responsabilidad familiar compartida, en que la mujer tiene derecho a tener un desarrollo integral, tener una vida laboral, una vida personal, donde tenga equilibrio de tiempos. Y creo que eso es algo que quedó marcado en todos los que participamos en este evento, y vamos a tener ciclos de capacitaciones en cada una de nuestras organizaciones. El otro tema último, el tema de la interseccionalidad, realmente, como decía todos los que me han antecedido, yo conversaba con Lourdes y Marcelo cuando lo puse en el tapete. Esto nos lleva a tener, digamos, mayor compromiso. Primero, seguir estudiando el tema, porque es una herramienta sociológica. Tenemos que seguir estudiando porque está relacionado al ser humano de manera integral, al comportamiento, a prácticas culturales, al patriarcado, a los sistemas de dominación, y esto incluye los sistemas políticos, porque todavía no tenemos una integración total de la mujer en la vida política. Y una de las compañeras decía, tenemos que seguir con los indicadores cuantificando cuántas mujeres tenemos en espacios de decisión. Entonces, por lo tanto, también continúa vigente uno de los primeros compromisos de la CONTUA, que es seguir fortaleciendo la participación de nosotras, las mujeres, en los espacios de decisión de nuestras organizaciones, tanto el sindicato de base, la federación, la confederación y todo espacio. Ese es un compromiso que continúa vigente, incrementar nuestra participación en esos espacios. Y luego, mantener siempre en la agenda, y Verónica lo dejaba planteado, ver el tema de la interseccionalidad también en el tema de las campañas de igualdad de remuneración que nosotros hacemos anualmente cuando cruzamos el plan de acción de la ISP. Entonces yo creo que realmente Marcelo, Lourdes y yo estamos trabajando un documento que se los haremos llegar, que sería la declaración de este encuentro, de este tercer encuentro, que siempre nos da la oportunidad de validar al próximo año. Y Gaby nos ha dejado ahí una inquietud que es muy importante, que el Consejo Ejecutivo de la CONTUA lo analice y lo dimensione. Yo he estado preocupada realmente por la participación de las y los jóvenes en la CONTUA. Entonces, la reflexión que nos hacía Gaby nos debe de llevar a analizar como Consejo Ejecutivo de CONTUA si es necesario otra reforma estatutaria y crear la Secretaría de Jóvenes. Si es necesario, porque ahorita está integrada en nuestra Secretaría, pero nosotros no hemos hecho un trabajo integral. Nosotros hemos estado trabajando género, equidad, igualdad, pero no hemos dado y construido un plan de acción donde construyamos el relevo generacional, por un lado. Por otro lado, también tener esa oportunidad de ver ese análisis para poder integrar mayoritariamente a los jóvenes a nuestras actividades. Y además de eso, ir también desarrollando la propia agenda de los jóvenes, porque a veces en el movimiento sindical, al igual que en la vida cotidiana, los jóvenes tienen sus propias preocupaciones, ¿verdad? Entonces, dejo planteado ahí, al lado de Gaby, ese análisis de que cómo vamos a potenciar la participación de los jóvenes. Expresarles, ¿verdad?, que el cuarto encuentro, confío en Dios, que ya se haya desaparecido la alarma epidemiológica que hemos vivido, que nos ha llevado a esta nueva modalidad de encuentro. Pero tengo la esperanza de que vengan el próximo año, porque vamos a necesitar mucho de la solidaridad de la CONTUA, porque Nicaragua se enrumba a las elecciones generales, presidenciales en 2021. Y nada mayor para nosotros que tengan la oportunidad de vivir este periodo preelectoral, porque siempre lo hacemos como en octubre, septiembre,
Nuestras elecciones son el 6 de noviembre de 2021 y vamos a requerir mucha solidaridad por esas campañas mediáticas que tiene el imperialismo en contra de los gobiernos progresistas. Entonces confío en tenerlos acá en el 2021 y a seguir trabajando y a seguir construyendo, porque algo que tenemos muy en el corazón, todo lo que estamos acá reunidos, es que la universidad es el mejor lugar del mundo, para hacer del mundo un lugar mejor. Gracias. Muchas gracias, Maritza, muchas gracias. Seguramente vamos a estar. Bueno, presidente, es su turno. Gracias, Marcelo. Compañeras, muy buenas tardes, compañeros. Hay una reflexión que debiéramos de recuperar de estas 5 sesiones, de estas 5 conferencias que se llevaron en estas últimas 5 semanas. Y esa reflexión es que precisamente el punto, el núcleo social que representa y significa una organización sindical tiene que ser el punto de partida para la generación de el cambio generacional, de la transformación social y política en el ámbito en que nos desarrollemos. Esta reflexión me hace pensar que, y la quiero compartir con ustedes, que los sindicatos siempre han estado atentos a ir dando los pasos en la orientación correcta. A veces tardamos un poco, pero en la gran mayoría somos punta de lanza en las transformaciones sociales, económicas, laborales de todos los países. Por eso es que estoy convencido de que este nuevo concepto de la interseccionalidad, pues tiene que ser un concepto que debe ser, desde mi opinión, un concepto transitorio. No puede mantenerse ese concepto como una definición inamovible. ¿Por qué razón? Porque esta interseccionalidad no solamente se aplica a la mujer, sino también es aplicable al hombre. Y eso es algo que finalmente, cuando se une, pues ya no hay una situación de diferenciación entre un hombre y una mujer, y allí es en donde tiene que estar el punto de encuentro de todos nosotros, en la uniformidad. Hablamos de igualdad de género, de equidad de género, de rechazo a la violencia de género, de respeto al derecho de la mujer, del empoderamiento de la mujer, de la sororidad entre las mujeres, del desarrollo universal en la aplicación de todas las leyes y reglamentos existentes, llevándolos a la horizontalidad de género. Eso son muchas cosas que se han venido manejando aquí en la Contúa, pero que finalmente nos tienen que llevar a un único objetivo. No tiene que haber el concepto de para todo tiene que generarse la diferenciación entre el hombre y la mujer. Al revés, para todo tiene que generarse la uniformidad entre el hombre y la mujer. ¿Qué significa esto? Yo lo tomo de la experiencia que tenemos en nuestra
desarrollo laboral en la Universidad Nacional y en nuestra norma estatutaria. Nuestra norma estatutaria es nuestro punto de encuentro de todos los trabajadores, hombres y mujeres. Y el contrato colectivo de trabajo, las condiciones generales de trabajo, son nuestro punto de encuentro como trabajadores. Y ahí no hablamos de trabajador hombre o trabajador mujer. El trabajador que es auxiliar de enfermera o enfermero, su categoría es de auxiliar de enfermero o es de auxiliar de enfermeras, dependiendo de si es hombre o mujer, pero ahí las funciones son las mismas y el salario es el mismo. De una compañera o compañero que hace labores de técnico, pues no habla de técnico femenino, técnico masculino, es técnico. Y ahí se presenta una mujer o un hombre. De un oficial de transportes, un chofer que manejan los autobuses esos grandes de transportes, pues los manejan las mujeres. Jardineras. Las oficiales de transporte, los oficiales jardineros o jardineras, que ahí son hombres o mujeres. Los vigilantes nocturnos, que antes aquí en la UNAM era algo así como que una situación de un sacrilegio proponer una mujer como vigilante nocturna, porque ¿quién le iba a cuidar? Pero no. Hoy tenemos muchas vigilantes nocturnas, muchas jardineras, muchos oficiales de transporte especializados manejando equipo grande y no están, cuando ingresan, no están en función de si es hombre o es mujer. Simplemente cumplen el perfil del puesto, se inscriben, se registran, aprobó, qué bueno. Compitió con puras mujeres, pues qué bueno. Compitió con muchos hombres y ganó, pues qué bueno. Pero ahí no hay un problema de diferenciación en el sexo, hombre o mujer, sino es de uniformidad en la aplicación de lo que representa y significa un trabajador en igualdad de condiciones de salario y de trabajo. Y ahí es donde yo quisiera un poco invitarlos para que nos convirtamos, como alguien de ustedes lo dijo hace algunos momentos, nos convirtamos en factores de promoción y desarrollo de estos conceptos. No es lo mismo en todos los países. Claro que no. En algunos hay más avances que otros, en otros hay un enorme retroceso, pero finalmente hay una línea muy sólida que se llama el sindicalismo. Los sindicatos y las leyes y reglamentos que nos rigen, ahí es donde tenemos que promover los planteamientos de la uniformidad en el desarrollo de lo que significa un trabajador dentro de una sociedad, sea cualquiera que ésta sea. Y eso es algo que yo creo que se puede ir logrando porque hay organizaciones sindicales que lo tienen muy avanzado en sus estatutos y en sus contratos o en sus condiciones generales de trabajo. Pues hay que retomar de ahí lo positivo y construirlo y armarlo en una sola orientación. El trabajador, hombre o mujer, es trabajador, trabajadora, y puede ser independientemente de su sexo, tener la enorme posibilidad y capacidad de un desarrollo que en función de su capacidad y de su propia iniciativa y creatividad e ingenio, avance hasta donde tenga que avanzar y pueda avanzar. Eso nosotros lo hemos tenido como experiencia. Puedo platicarles de un caso que se nos dio allá en Puerto Morelos, Quintana Roo. Ahí tenemos una estación de investigación y un día nos solicitaron una trabajador para el manejo de las redes y mandamos una mujer y nos la rechazaron porque decían que no era trabajo para una mujer. Y le dijimos, bueno, pues déjenla que haga el examen. Si la compañera pasa el examen, nuestro contrato la protege.
y entonces hagan el examen. Y estoy hablando de hace 15 años. Y la señora ya tiene más de 15 años de antigüedad en el puesto, porque pasó el examen y es una excelente trabajadora. Y bueno, de ahí para el Real estamos claros y seguros de que lo mejor es tener esa disposición de hombre y mujer. El hombre jala a la mujer jala al hombre, juntos jalamos mejor, empujamos mejor. Y eso es algo que tenemos que ponernos en esta reflexión. Por otro lado, yo quisiera, Marcelo, compañeros, si me lo permiten, ofrecer que nos permitieran poder grabar, imprimir las memorias de estos 5 encuentros que me parecen altamente positivos. Y imprimirlo, ya sea en papel, ya sea en USB, es decir, y presentarlo. De tal manera que eso sea, porque lo tenemos grabado todo. Y entonces eso nos puede permitir tener una memoria altamente importante para que la retransmitamos en nuestras organizaciones, en nuestros consejos, en nuestras reuniones de trabajadores, etc. Entonces, nos ofrecemos a ello y podemos hacerlo con toda la responsabilidad. Segundo, y permitirme darles las gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder comentar con ustedes estas reflexiones. Para mí me parece altamente aleccionador lo que se han vivido con estas 5 conferencias, que aunque no pude estar en todas, sí le di seguimiento a las conferencias y tengo el reporte de cómo se fueron desarrollando, los temas que se dieron y qué tenemos. Y las conclusiones que hoy se dan y las observaciones que se hacen, me parece que no puede ser mejores. Todas las que se han hecho el día de hoy son altamente positivas. Y ahí pedirles a ustedes que sí le mandemos un buen saludo a nuestro compañero Pepe, porque pues sí tuvo un problema de salud ahí serio, complicado, que está en proceso de recuperación y esperamos que se recupere con todas las de la ley para tenerlo nuevamente en este espacio. Pero son de las cosas que pues a todos nos pueden suceder en algún momento que nadie quiere que nos pasen, pero que nos pueden suceder. Y bueno, pues, que estemos aquí solidariamente. Finalmente, a todos los sindicatos, compañeros que estuvieron presentes, no menciono nombre porque no quiero que olvidemos a ninguna, a todas las compañeras de todas las organizaciones que participaron. Gracias por aportar su espacio y su tiempo y reconocer que mucho hay todavía que aportar. Finalmente, a mi compañero y amigo don Marcelo, gracias por tu muy grande aportación al estar permanente en la coordinación de esta actividad. Y ahí les digo, olvídense de la pandemia. Esta fórmula de trabajo hay que mantenerla. Tiene que ser un auxiliar de las reuniones presenciales, porque podemos hacer trabajos y ya cuando nos reunamos de manera presencial ya tenemos el 80% del trabajo avanzado, porque finalmente pues aquí en las pantallas se puede ver cómo estamos, quiénes estamos, qué decimos, qué no, y todo eso se está registrando y afortunadamente en un ámbito de mucha madurez política se puede recuperar todo lo que aquí escribimos. Y bueno, pues ya ahora la tecnología está tan avanzada que todo lo que estamos hablando, la computadora lo registra, lo transcribe y ya nos lo da así como que abre la boquita y aquí está. Y esa es una cosa hermosísima, ¿eh? Ya nada más para meterle redacción y la verdad es que eso nos da la oportunidad de tener de inmediato el reporte de todo lo que estamos haciendo. Por eso creo que este método y sistema de trabajo llegó para quedarse, porque tendrá que ser un auxiliar permanente en las reuniones de trabajo de la CONTUA que nos pueden permitir todavía ir más allá en la comunicación,
en la información, en la discusión, en el análisis, en la evaluación y en la definición de los resolutivos y conclusiones. Se puede hacer, y eso es algo que tenemos que reconocer de positivo de las circunstancias que estamos viviendo. Gracias, Marcelo, gracias, compañeras. Tengan muy buenas tardes. Les mando un abrazo muy afectuoso de todos nuestros compañeros trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, que desde el confinamiento, algunos, y desde el trabajo, otros, les mandamos ese caluroso abrazo y con afecto para sus familias, y éxito, y gracias. Muy amables. Muchísimas gracias, Agustín. Nos faltó tu típico pararte y hacer la clausura del evento. Eso sí lo extrañamos de lo presencial, que es tan típico del ESTUNAM. Pero Así si es. quieren, clausuramos. Ya está clausurado, ya lo clausuramos. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Verónica, especialmente por todo el apoyo que nos diste en el evento. Carlitos López estaba ahí desde Venezuela también, vamos a mandarle un saludo. A Sonia, que se está sumando, Sonia Vargas de República Dominicana, para las próximas también, que es la nueva secretaria de la Mujer. A todas, a todos, muchas gracias. Y buenísima la idea, Agustín, de hacer unas memorias del encuentro. Me parece que es importantísimo eso, porque es construir historia, es realmente muy importante. Abrazo grande, chau, saludos. Gracias, gracias por todo, bonita tarde, gracias. Saludos desde Uruguay. Saludos.